nombre del INCAMI quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan y luego ya se incorporará don Andreas Klein de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero agradecer especialmente la presencia de don Ricardo Riveros Marín, ex vicecanciller, ministro, subsecretario, parlamentario, inmigrante, porque también don Ricardo en alguna etapa de su vida vivió también esa experiencia de la migración forzosa fuera del país, así que después le doy la palabra si nos quiere compartir algo de su experiencia, don Ricardo. Quiero también dar las gracias al doctor Jaime Esponda, abogado que entre sus tantas tareas le ha correspondido ser abogado de la Vicaría de la Solidaridad, en años muy importantes de la historia y dolorosa de la historia de nuestro país, el equipo jurídico de la Vicaría. Después fue director de la Oficina Nacional de Retorno en el primer gobierno de la democracia. Después le tocó migrar fuera del país y de hace ya un tiempo es académico, bueno, siempre ha sido académico, investigador y es asesor jurídico de la misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones y hoy día representa acá al director regional de la OIM, a don Diego Beltrán. Gracias, Jaime, por estar acá. Y al doctor Andreas Klein, de la Fundación Konrad Adenauer, que tiene una relación aquí con algo con el señor Rivero, porque don Ricardo fue becario también en Alemania de la Konrad Adenauer. Entonces, como tenemos, no es que tengamos mucho tiempo, ni tampoco poco, tenemos un tiempo como para reflexionar y qué mejor los tres actores que tenemos acá. Por un lado, la experiencia de la política exterior, de la política internacional, del derecho internacional, me refiero a don Edgardo, la experiencia del enfoque de derechos humanos, del organismo internacional, las tareas del retorno, me refiero a Jaime, y por supuesto la mirada siempre, siempre fresca de la Fundación Konrad Adenauer, que nos permite mirar qué pasa desde Europa, qué pasa con esto de la mirada de Alemania, por qué una fundación tan importante que lleva el nombre de un hombre tan importante como Konrad Adenauer hoy día se involucra con nosotros en esta actividad y hoy día está acá. Pero todos los paneles anteriores de esta jornada hemos partido con que cada uno se presente y nos comparta, si lo estima, cuál ha sido su experiencia como migrante, ¿no? Y yo sé que todos ustedes han sido migrantes, así que los conozco de hace mucho tiempo y sé las distintas historias que han tenido y yo quisiera darle la palabra primero a don Edgardo para que se presente y también nos cuente su historia. Muy buenas tardes. La verdad es que me sorprende gratamente la convocatoria a este encuentro y ha sido una jornada larga. Por lo tanto, vamos a tratar de que el concepto síntesis se cumpla, a objeto además de que esta jornada estupenda se termine y no se disuelva, que son dos cosas distintas, ¿no? La verdad es que he tenido una generosa presentación, así que no me voy a presentar a mí mismo, pero sí un par de palabras sobre el tema de la experiencia de vivir en otro país. Yo he vivido un largo periodo, más de 5 años en Alemania, recién casado y con un hijo que nació en ese país, y luego una estadía más corta en España. Creo que el punto central de inserción muchas veces en un país extranjero de lenguaje diferente, de idioma diferente, es precisamente esa barrera que coloca el idioma. Y poder romper esa barrera exige mucho esfuerzo, mucho sacrificio. De tal manera de que ese aspecto creo yo que es muy importante siempre tenerlo presente, porque sin ayuda del país receptor es muy difícil romper ese elemento que, como digo, genera un cuadro complejo, porque no vencer la barrera del idioma pareciera ser de que afecta incluso la inserción de todo tipo. Yo viví en ambos países realizando estudios. En Alemania, efectivamente, gracias a la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer, en tiempos difíciles de nuestro país, cuando habíamos perdido la democracia, me tocó vivir en Alemania. Y para realizar estudios, indudablemente que es esencial el romper la barrera del idioma, si no es imposible
desarrollarlos, pero para quien no realice estudios de igual manera, porque si no se queda en las condiciones laborales, por ejemplo, de mayor precariedad, actividades laborales de baja remuneración y muchas veces también sujetos a una cantidad de elementos que hacen difícil la relación con las otras personas. Y normalmente uno, al final, si no se domina el idioma, al final termina generando uno mismo un gueto, porque al final se transforma esto en un circuito donde uno se relaciona solo con las personas que hablan el mismo idioma de uno. Entonces se crean las comunidades y esas comunidades, como digo, al final terminan paralizando, siendo factores de gueto y de autodiscriminación, que es lo más complejo. Así que este es un aspecto específico que yo quería compartir, porque acá en Chile estamos recibiendo migración de personas que no dominan el idioma español y a ellos creo que hay que prestarle una ayuda especial en este plano. Gracias, Ricardo. Jaime. Bueno, yo también me voy a ahorrar la presentación porque ya es demasiado abundante la que hizo Pedro. Desde luego yo quiero agradecer al INCAMI esta invitación a nombre del director regional de la OIM, don Diego Beltrán, y estoy realmente sorprendido y feliz de ver esta concurrencia porque hemos seguido durante años esta jornada del INCAMI, que es la institución pionera de Chile en materia de migraciones, de reflexión sobre las migraciones, de ayuda al migrante. Y allí se levanta la legendaria figura de don Raúl Silva Enríquez, ¿no es cierto? Que fue, gracias a él estamos acá. Y nunca había visto tanta gente en esta jornada. Ahora, creo que la pregunta que ha planteado Pedro hace que esto sea mucho más entretenido de lo que pensaba, ¿no es cierto? De traer una exposición teórica, aunque después podremos teorizar un poco, pero más entretenido para ustedes y para mí también, ¿no? O sea, un poco las experiencias, claro, tiene razón Pedro, yo tuve dos experiencias migratorias, una corta pero forzada y pobre, y otra larga, voluntaria y no pobre, ¿no? La corta, forzada y pobre, lo que ocurre es que yo, por el delito de haber sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso en el año 1973, fui detenido. Y después ingresé al Comité Pro Paz, que era el antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, y seguimos en la Vicaría, pero sin título de abogado, aunque estaba egresado, porque como habían pasado esas cosas, en la universidad no me daban el certificado de egreso. Y entonces, forzosamente, tuvimos que ir al exterior a titularnos 3 abogados, o sea, 3 procuradores de la Vicaría, junto con Álvaro Varela y el Cototo Salazar, ¿no es cierto? Y acogidos allá en España por don Juan Bustos, penalista, y por don Joaquín Ruiz Jiménez, que era el defensor del pueblo. Y esa breve migración forzosa de un año fue muy pobre, porque vivíamos con una beca chiquitita, ¿no es cierto? Mi mujer y yo, y mi hija de 2 años, mi mujer quedó esperando a Juan Pedro, a mi segundo hijo. Entonces vivíamos sumamente apretados, y ahí, en esa experiencia, yo me pude dar cuenta de lo importante que es, por ejemplo, el acceso a la salud, a los derechos sociales de los migrantes, porque mi señora tuvo problemas y no teníamos nada, ninguna previsión, no teníamos un estatus regular, ¿no? Y tuvimos que ser atendidos como indigentes en un hospital de Barcelona. Pero al saber que éramos chilenos, como Chile estaba muy de moda en esa época, realmente nos atendieron muy bien. No hay nada que supla la voluntad de servicio de las personas. Puede haber estupendos instructivos presidenciales y estupendas leyes, pero si el funcionario público no tiene, ¿no es cierto?, la convicción
de que hay que ayudar a ese inmigrante. Si no existe una cultura de acogida, de nada sirven las leyes. Ambas son necesarias. Son necesarias las políticas públicas, las leyes, los instructivos, pero es fundamental. Y forma parte, a mi juicio, de las políticas públicas también la formación y la sensibilización de los servidores públicos. No crean que porque no había diferencia de idioma, no sufrimos también un poquito a veces de rechazo. En general tengo una estupenda opinión. Estábamos en Cataluña, también en Madrid, ¿no es cierto? Además yo soy descendiente español, pero yo me daba cuenta cómo en los trenes, en los buses, a veces se tildaba de sudacas, ¿no es cierto?, a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos que andaban merodeando por ahí con cierto tono despectivo. Por eso es tan importante la lucha contra la xenofobia, contra el racismo. Y ese es un deber de los estados, pero también es un deber de toda la sociedad. Y mi segunda migración, que no fue forzosa, porque fue para trabajar durante 5 años en las Naciones Unidas, cuando ya terminaba, ¿no es cierto?, el enfrentamiento armado en Guatemala, fue en una situación en que obviamente no me faltaba nada porque era funcionario internacional y tenía un alto cargo allí en Naciones Unidas, pero me enfrenté a un país, ¿no es cierto?, muy complicado, a un país muy complicado, a un país muy racista, lamentablemente. No todo el país, a una clase dominante muy racista, con un 70% de la población indígena explotada, aplastada, marginada, y que había sido víctima de exilio forzoso a raíz de la guerra. Las guerras producen tremendas erupciones migratorias que cambian para siempre la historia de los países, del país de emigración y del país de acogida. Nunca había habido un éxodo como el que hubo en Centroamérica en esa época, en la época de los conflictos armados, salvo hoy, hasta ahora. Por lo tanto, esto me trae a mí al momento de hoy, porque nunca había existido en Sudamérica un flujo migratorio forzoso como el que hoy tenemos que enfrentar y que ojalá que lo enfrentemos bien todos juntos a raíz de la crisis humanitaria, ¿no es cierto?, venezolana. Abramos nuestros corazones a todos, pero también los gobiernos, los organismos internacionales tienen la obligación de dimensionar la gravedad, la magnitud y los efectos que en el tiempo va a tener este drama venezolano. Gracias, Jaime. Andreas. Muy buenas tardes, mi nombre es Andreas Klein. Como hasta ahora no asistía en los cursos de idioma de INCAMI ni de otra institución, disculpa mi como insuficiente conocimiento del castellano. En una forma soy migrante laboral también, con la diferencia que nadie y nada me constreñó, como forced me, no, constreñó mudarme con mi familia a Chile. Es como mi voluntad y mi deseo, mi sueño hace muchísimos años, hasta hace mis años de los estudios en la universidad, vivir y trabajar en Chile. Es como, para mí personalmente, como un país de mis sueños hace mucho tiempo. Bueno, pero también, claro, mi
fondo migratorio como alemán vivía en Chile es bastante construido, pero también mi familia tiene un trasfondo migratorio. Como mi esposa, mi señora, es macedonca, entonces mis hijas tienen este trasfondo migratorio. Su idioma maternal es macedónico, sí, Macedonio. y ahora hablan, claro, alemán, inglés y mejor español que yo, y ellas son más integrados en la sociedad chilena que seguramente yo. Entonces el tema migración no es tan extraño para mí personalmente. Y también el tema de migración es un tema en Alemania hacia el fin de guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, primero con la migración laboral en los años 50 de Italia, Portugal, España también. Y después un periodo de la migración laboral desde Turquía. Y bueno, los últimos como 5 años, y también en una época de los años 90, con la guerra en Yugoslavia, un flujo de refugiados desde los países balcánicos, y hace como 4 o 5 años, con los flujos migratorios, refugiados especialmente desde Siria, con la crisis la crisis migratoria en el año 15 y 16. Entonces, para Alemania, así como país al centro de Europa, es un tema muy importante, súper relevante hasta hoy día en una Europa sin fronteras. Hoy día no hablamos sobre los migrantes laborales de España, Italia y otros países de Europa, pero más desde afuera de Europa, y los desafíos de integrar la gente desde afuera de Europa es el desafío principal. Por la diferencia de los migrantes acá en Chile, con la mayoría no hablan el idioma alemán, tienen otra cultura, otra religión, entonces los desafíos son a un lado son similares, claro, pero al otro lado son también bastante distintos que los desafíos acá en la región, en que, bueno, casi todo el mundo habla un idioma común, tiene una cultura, religión en común también. Gracias, Andreas. Le damos un aplauso a los 3 panelistas que nos van a acompañar. Agradecerles que se hayan dispuesto, ¿cierto?, a abrir esa parte de su dimensión, los 3 destacados profesionales, los 3 destacados incluso funcionarios de distintos ámbitos. Y ellos le hemos pedido tanto a don Edgardo, a la OIM, a través de Jaime y de Andreas Klein, que nos ayuden a proyectar esta jornada migratoria en lo que viene, ¿no? Decíamos en el momento de inflexión entre el módulo anterior y este que estas jornadas, cuando se diseñan por el INCAMI hace un tiempo, está la perspectiva de que Chile tuviera una nueva política migratoria y una nueva norma migratoria. Jaime tuvo que ver también en parte en esos procesos anteriormente, a su retorno a Chile después de esa experiencia en Guatemala. Y don Edgardo ha tenido que verlo desde el Congreso y lo ha tenido que ver desde el área gubernamental en distintas facetas, como subsecretario, como ministro, como subsecretario de Relaciones Exteriores, y Andreas nos ha relatado también su experiencia. Entonces, cada uno va a tener varios minutos, unos 10, 15 minutos según lo estime el caso, para exponer los temas, y luego ustedes tienen como siempre sus hojitas ahí en sus carpetas. Hoy día ya no es la pregunta, ¿no? Porque la idea es qué piensan también quienes hemos participado en este día, para dónde proyectar el trabajo que hemos reflexionado este día.
más que pregunta es, ¿qué pensamos también nosotros como participantes? ¿Por dónde debiera ir la línea? Hay una línea de conversación que se ha planteado en el día que tiene que ver con la cultura migrante, desde la mañana misma de Monseñor Garlo. Luego, toda una línea con respecto a las medidas, ¿no? De A y B y C. Luego, todo un tema que tiene que ver con la norma. Don Edgardo seguramente nos va a incluir en la temática más compleja de las relaciones internacionales. Bueno, no va a ser yo el tema, ellos van a exponer su temática y le dejo los minutos a exposición a don Edgardo Riveros. Bien, muchas gracias, Pedro. Y aprovecho de agradecer a INCAMI la invitación a un encuentro de esta naturaleza y que, como lo dije al comienzo, también me ha impactado el alto número de personas convocadas. Y tanto INCAMI como Scalabrini uno siempre lo tiene como referentes de buenos datos, de buena estadística y de buen trabajo en el tema migratorio. Desde luego que uno enfoca el tema desde la perspectiva que cree mejor conocer, y yo la voy a enfocar desde el punto de vista del derecho. Aquí estamos en el tema migratorio en una tensión muy compleja y que no está resuelta. O, mejor dicho, está mal resuelta. Y esa tensión es entre un derecho humano fundamental, como es el derecho a vivir en el lugar que uno estima más conveniente para su desarrollo, para el resguardo incluso de su vida y algunas veces de su integridad física. Eso por una parte. Y por otra parte, el derecho que los estados defienden, y por Dios que lo defienden, como proyección de su soberanía, de regular su población. Y esa tensión está mal resuelta, porque no se ha logrado una convergencia adecuada entre ambos elementos. Y particularmente el mirar la migración en el marco de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos. Y si uno observa la normativa hoy día vigente, se ha privilegiado el segundo de los factores, vale decir, la proyección de la soberanía de los estados y su marco regulatorio. Y por eso que hay que poner mucha atención en cómo los estados logran normas internas que puedan mejorar el tratamiento de la migración desde la perspectiva de derechos y no desde la perspectiva del resguardo de la soberanía y algunas veces de la seguridad nacional. Algo superada está la noción, felizmente, de pensar que la homogeneidad racial es factor de cohesión en un Estado. Porque esa visión hace de que la multiplicidad de cultura no tenga espacio. Y por supuesto que eso ayuda a un tratamiento rígido de la migración. Pero siguen estando presentes esos factores en el desarrollo de las normativas. Y muchas veces la visión de seguridad es la que se impone en el desarrollo de la normativa y no la visión de acogida, y vuelvo a reiterar, de mirar la migración como un elemento que forma parte del resguardo, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Porque el derecho a vivir en un mundo global, en los lugares que puedan dar mayor posibilidades a las personas, yo creo que es algo que forma parte del mundo moderno. ¿Por qué la rigidización al movimiento de las personas y la flexibilización al máximo del movimiento de bienes, del movimiento de capitales? A las personas se le colocan el máximo de barreras y a los bienes basta apretar un botón, ¿para qué decir para los capitales?
para trasladar miles de millones de dólares de un lugar a otro vía computación, online. Y los seres humanos, y eso es fruto del mundo globalizado, y los seres humanos en este mundo globalizado, cada vez más obstáculos, más problemas. Pero aquí también hay factores culturales y en esto hay que ser autocríticos. Chile sigue siendo más un país de emigración que de inmigración. Es cierto que las cifras han ido ajustando, que Chile, al comenzar la década del 90, tenía una población de origen extranjero menor al 1%, 0,8%, porque hoy día estamos en el 3,5% de nuestra población. Hay países como Canadá, claro que han rigidizado bastante sus políticas, pero Canadá tiene un 20% de su población de origen extranjero. Estamos lejos de aquí. Sin embargo, este volumen migratorio reciente, de rápido crecimiento, ha dejado de manifiesto algunas cosas que pareciera que no formaban parte de la sociedad chilena. Han dejado de manifiesto ciertos rasgos adversos hacia el extranjero. Y de eso debemos hacernos cargo y de generar una autocrítica. Porque la percepción de esa conducta hace que los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que siguen muy de cerca su conducta basados en encuestas, en mediciones de opinión pública, muchas veces para sintonizar con aquello que creen que mayoritariamente está en la población, realizan políticas públicas rigidizantes. Y eso es un problema sin lugar a dudas. A modo de una broma mal concebida, pero que es muy reflejadora de lo que digo, de cómo nos creíamos y cómo nos veíamos, de cómo es la realidad, es que creo que de las pautas musicales de las radios ha desaparecido, y verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Chito Farolla no es el referente que en su momento era. Y de esto tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros, porque hay fenómenos que son muy complejos y que son incentivados muchas veces incluso comunicacionalmente. El proyectar el tema migratorio y ligarlo con la criminalidad, por ejemplo, es una cuestión muy compleja, extraordinariamente compleja. Y en esto el tema comunicacional juega un rol, porque cuando se le da densidad comunicacional a la expulsión de personas, lo que se está dejando de manifiesto es que la persona que es expulsada porque ha cometido delitos. Y si a eso se le da gran dimensión comunicacional, lo único que se hace es agudizar esa mezcla indebida que se hace entre inmigrantes y este problema social. Cuando muchas de esas personas ya han cumplido pena, y muchas veces la han cumplido con anterioridad, o están cumpliendo pena, es decir, ha funcionado como corresponde el derecho. Pero al darle esta densidad comunicacional se produce un elemento muy negativo, cultural, que agudiza una acción reactiva negativa ante el proceso migratorio. Creo que a eso hay que estar muy atentos, porque estamos en un proceso en el cual se está construyendo una normativa en Chile que indudablemente tiene que ser mejorada. Pero para no apartarme de lo que decía y concluir lo que estaba diciendo, cuando estábamos cumpliendo funciones de gobierno, esto nos impactó mucho. Y encargamos un estudio muy serio del cual participó la Policía de Investigaciones, para ver cuál era la dimensión de incumplimiento de la ley por parte de los inmigrantes en materia penal. Y claramente, en términos porcentuales, que es lo que vale, el incumplimiento penal de los migrantes era clarísimamente inferior al incumplimiento de los nacionales. Ahí están las estadísticas oficiales. Y este estudio se hizo público. Y desgraciadamente no ha tenido la difusión
que requiere un instrumento de esa naturaleza para salir al paso de un factor que está incidiendo en la conducta de nuestro país. Como digo, se está construyendo una normativa y esa normativa tiene que construirse bajo elementos conceptuales claros. Desde luego, la no discriminación. El interés nacional en la regulación migratoria. Pero regulación migratoria es distinto cuando se da el énfasis de la regulación en la protección y en la construcción de derechos, a cuando la regulación migratoria se jerarquiza en cuanto a los obstáculos que encuentra una persona que llega al país para regularizar su situación. La proporcionalidad es clave, porque cuando no hay proporcionalidad entre los derechos y las exigencias, se produce necesariamente aquello que no queremos, que es la discriminación. Y la regulación para resguardar a las personas migrantes como un derecho del Estado, como un derecho del migrante y una obligación de los Estados. Para ir concluyendo, porque indudablemente que tendremos una segunda oportunidad seguramente de construir algunas otras ideas, no podemos dejar de tener presente que un gran porcentaje de las personas que están como inmigrantes en nuestro país tienen una situación de vulnerabilidad. Algunas vulnerabilidad incluso en los factores idiomáticos. Seamos claros, el tema migratorio adquirió especial dimensión con la migración haitiana. Porque la inmigración haitiana dejaba más evidente el fenómeno migratorio. Porque eran personas de raza negra, porque no hablan nuestro idioma, y porque la situación de precariedad que se vive en Haití es evidente y su situación, por lo tanto, de inmigración es mucho más forzada. Y esa persona llega en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo tanto, queda más expuesta a acciones que son indudablemente de cierto maltrato. Entonces, creo que este elemento de vulnerabilidad no puede dejar de estar presente en una construcción legal. Segundo lugar, la discrecionalidad de la autoridad. Toda norma jurídica lo que tiene que hacer, si quiere regular, es evitar que quien está en posición de autoridad ejerza esa posición de autoridad con discrecionalidad y algunas veces con clara arbitrariedad. Eso también tiene que ser controlado, normado y bien dirigido. Creo que es un factor muy importante a tener en consideración. El tener un lenguaje modernizado. Ya no se utiliza normativamente el término menores. Eso ya está superado. Se habla de niños, de niñas o de adolescentes no acompañados. Tenemos que también, porque esto genera un impacto muy importante en el nacimiento de los hijos, que felizmente esto por resoluciones judiciales ha ido superando, el tratamiento del extranjero que no tiene regularizada su situación, el tratamiento como un transeúnte. Porque el trato como transeúnte del extranjero que no tiene una situación no regularizada en el país incide en muchas materias, incluso en lo que es el acceso a derechos de ayuda social, en los ámbitos de salud, en los ámbitos de vivienda, en los ámbitos educacionales. Por lo tanto, el buen trato de lo que la norma constitucional en el artículo 10 de nuestra Constitución establece sobre lo que es el extranjero transeúnte es clave. Digo, felizmente, la Corte Suprema, porque hay un recurso que se presenta ante la Corte Suprema para reclamar el desconocimiento de la nacionalidad chilena, ha resuelto este tema y el trato de un extranjero transeúnte para determinar nacionalidades de sus hijos se le ha dado el trato correspondiente si la persona tiene el ánimo de permanecer en el país
a ese niño se le inscribe como chileno y no queda en el riesgo incluso de ser apátrida. Entonces, esto que se ha logrado resolver por la vía jurisprudencial, que ha incidido en el trato administrativo, también hay que lograrlo en otras esferas. Vuelvo a señalar la necesidad de establecer una definición más específica de lo que es el extranjero transeúnte. Y ciertamente el cuadro de no mirar la normativa solo desde la perspectiva de la seguridad nacional, que es la normativa que hoy día está vigente en el país, que se ha ido atenuando gracias a las acciones administrativas. Pero ese fue el signo con el cual se construyó la normativa el año 1975, por la realidad política que vivía el país en ese momento. Pero hay que superar aquello, porque hay que mirar al extranjero, al inmigrante, en la perspectiva que aquí se ha señalado, desde la perspectiva del aporte que se puede hacer a una sociedad que evoluciona, que es más global, y también tener presente que Chile ha sido un país que ha vivido inmigraciones y emigraciones masivas, y que en esas emigraciones masivas recibió solidaridad. Aquí se ha mencionado con razón el caso venezolano. ¿Cuántos chilenos recibió en Venezuela apoyo, acogida? ¿Cómo estamos recibiendo a nuestros hermanos venezolanos cuando ellos están pasando por un problema agudo en su país? Que las visas especiales nos sirvan como un factor de discriminación o de obstáculo, que sirva más bien para que exista mayor flexibilidad de trato, más posibilidades de acogida, mayor solidaridad. Eso que es válido para los venezolanos también es válido para otros países del continente. Y pienso particularmente en la situación haitiana. No es bueno para la política exterior del país, para la imagen de nuestro país, un avión repleto de personas que son regresadas a su país, aun cuando sea voluntariamente, porque esa voluntariedad se produce porque las personas que venían con esperanza de una vida mejor en nuestro país no encontraron esa vida mejor y han tenido que retornar a aquellos que en su momento habían abandonado en un estado de necesidad. Por eso, y termino con esto, aquí hay muchos factores envueltos, jurídicos, políticos, de políticas públicas, pero nada va a reemplazar lo que es la revisión que tenemos que hacer como sociedad y la perspectiva de cómo culturalmente asumimos este fenómeno que llegó para quedarse, que es el de la migración, y donde la norma internacional tiene que ayudar a la norma nacional. Por eso que no es bueno que Chile no forme parte de los esfuerzos multilaterales para enfrentar este fenómeno. Chile no solo no debiera estar, sino que debiera estar entre los que impulsan un pacto como el Pacto Global sobre Migración. Porque este no es un tema que un país unilateralmente pueda asumir. Es un tema que requiere necesariamente de la colaboración entre los Estados. Muchas gracias. Bueno, yo represento aquí a la Organización Internacional para las Migraciones. Y quiero decir en primer lugar que desde su nacimiento la OIM ha estado comprometida con el principio de que la migración humanitaria, es decir, centrada en la persona, beneficia a los migrantes y a la sociedad. Y es bajo este prisma que la OIM colabora con los gobiernos y con todos sus asociados en la comunidad internacional para contribuir a resolver los desafíos de la migración y sensibilizar a las poblaciones sobre los significados de la migración, especialmente en cuanto factor
de fomento del desarrollo económico y social de los pueblos. Coyunturalmente vivimos hoy día una situación dramática, especialmente en Europa, en el viejo continente. Un renacer de los nacionalismos y de la xenofobia. Hay muertos en el Mediterráneo. Y hay gobiernos que claramente, y partidos políticos que claramente han enarbolado como uno de sus principales banderas la bandera antimigratoria. También en América Latina tenemos problemas. Sin embargo, yo quiero mostrar desde la perspectiva internacional un marco que a mi juicio nos debe llenar de optimismo en cuanto vamos a salir, vamos a superar esta situación, en cuanto tenemos un futuro que es más bien provisorio. Porque hoy día contamos con un marco inédito, nunca visto, aprobado por las Naciones Unidas, el cual coincide plenamente con el marco de la gobernanza global de la OIM. Me refiero desde luego a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce que la migración es un aspecto fundamental del desarrollo. Y esto es la primera vez que la migración se integra explícitamente en la Estrategia Mundial del Desarrollo. Eso no había ocurrido antes. Y ustedes saben que todos estos movimientos, ¿no es cierto?, estos grandes movimientos internacionales, que parten con convenciones, con documentos, son movimientos a mediano y a largo plazo, pero que al final se van imponiendo. Esta integración del tema migratorio a la Agenda 2030 constituye también un impulso al progreso en la gobernanza de las migraciones en los próximos años. ¿Por qué? Porque los objetivos del desarrollo sustentable se basan en el principio de la universalidad, es decir, se convoca a la colaboración internacional de todos los países, basadas en alianzas mundiales, en alianzas regionales. De modo que estamos transitando o iniciando un tránsito a una etapa en que el conjunto de los países tendrá que participar en la gobernanza de las migraciones. Y podríamos decir que todos los objetivos contemplados en la Agenda 2030 de algún modo se relacionan con las migraciones. Pero ahora, y en homenaje al breve tiempo, ¿no es cierto?, con que contamos, nos vamos a referir solamente a algunas metas inscritas en estos objetivos. Una referencia central la encontramos en la meta 7 del objetivo 10. Meta 10.7 de los ODS, de la Agenda 2030, que consiste en facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y regulares y responsables de las personas. Desde luego, el logro de esta meta requerirá contar con regímenes migratorios mundiales, regionales y nacionales compartidos y con marcos también compartidos de políticas públicas de gestión migratoria. Y en tal sentido, la regularización de las migraciones, bien entendida, como lo señalaba el señor Riveros, es un formidable, es un factor esencial en el respeto a los derechos de los migrantes. Y así hay que enfocarla, porque la irregularidad migratoria es uno de los mayores enemigos de los migrantes y de sus derechos. Y además atenta contra el impacto positivo que las migraciones regulares tienen en el desarrollo de los países.
En segundo lugar, es muy importante también la mención de la meta 17 a una buena gestión de la migración, que implica políticas públicas integrales, que incorporen, entre otros aspectos, en primer lugar, desde luego, la protección de los derechos de las y los migrantes, su integración e inclusión en las comunidades locales y el abordaje prioritario a las vulnerabilidades de sectores de migrantes que son muy importantes en América Latina sobre todo. Será muy difícil una buena gobernanza migratoria si las políticas migratorias nacionales no se basan en normas internacionales, en los estándares internacionales y en buenas prácticas que sean comúnmente acordadas por los estados, por supuesto adaptables, ¿no es cierto?, a las condiciones, a las diversas condiciones y ambientes nacionales. Pero el primer principio en que se basa el marco de gobernanza sobre la migración de la OIM es, y lo quiero reiterar, la adhesión de cada Estado a las normas internacionales y al respeto de los derechos de los migrantes de acuerdo al derecho internacional. Los derechos humanos deben ser respetados a todos los migrantes, sin distinción, sin discriminación, cualquiera sea su situación migratoria. Es una aberración pensar que una persona, porque carece de documentos o carece de regularidad migratoria, carece de derechos, como si hubiese dejado de ser persona. En primer lugar es persona, en segundo lugar es migrante, en tercer lugar es migrante en calidad irregular. Es más, de acuerdo a este principio, el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes exige, como señalé en la primera intervención, a los estados encabezar la lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación. No debiese ser necesario que la sociedad civil estuviese reclamando de los estados luchar contra estos vicios aberrantes. Es una obligación del Estado hacerlo. Enseguida me quisiera referir a una segunda meta de la Agenda 2030, que es destacable, que es la meta 8 del ODS 8, que consiste en proteger los derechos laborales y proponer un entorno seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Qué importante que en la Agenda del Desarrollo de Naciones Unidas se haya incorporado esta mención. Porque esta meta apunta a la protección de los derechos de toda clase de trabajadores migrantes en el contexto de la respectiva Convención Internacional, para hacer frente a las vulnerabilidades que se dan en este ámbito crucial, que afectan a tantos trabajadores y trabajadoras migrantes. Es tan frecuente, y sobre todo esto afecta a los trabajadores en condición de irregularidad. La explotación laboral en materia de salarios, de seguridad social,
de condiciones laborales. Además, luchar por los derechos laborales de los trabajadores migrantes es una ayuda cierta a la lucha contra la trata de personas, contra la explotación, para la explotación laboral. La trata de personas que el Papa Francisco ha calificado como la esclavitud del siglo XXI. Todos estos conceptos se encuentran contenidos también en el Pacto Mundial sobre Migración. El Pacto Mundial sobre Migración recogió la Agenda 2030, aprobada por la unanimidad de los Estados de las Naciones Unidas. Un pacto preparado también bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que cubre todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística y completa. Anclado el Pacto Global de Migraciones en la Agenda 2030 y que ofrece la oportunidad a los estados de mejorar la gobernanza de las migraciones, de abordar los desafíos existentes, de reforzar la contribución de los migrantes al desarrollo nacional. Ahora bien, sobre la base de todos estos conceptos, la OIM trabaja tanto con los estados que adhirieron al pacto como con los estados que no lo han hecho. Se habría sido un error gravísimo, ¿no es cierto?, que la OIM dejase de colaborar con los estados que no adhirieron al Pacto Mundial. Con ello estaríamos perjudicando nada más que a los migrantes. Por cierto, esperamos que los estados que no han adherido lo hagan. Y además, en el caso de América del Sur, en el caso específico de Chile, ¿no es cierto?, existe una conferencia sudamericana de migraciones, que es un instrumento utilísimo para ir plasmando en la realidad, en las políticas públicas nacionales, los objetivos del desarrollo relacionados con las migraciones. Y en ese sentido, América Latina y particularmente Chile podrán contar siempre, ¿no es cierto?, con el compromiso y con el respaldo de la OIM. Concretamente, y con esto voy a terminar, hemos colaborado y seguiremos colaborando con los poderes públicos, como lo hemos hecho recientemente en el Senado de la República, en el curso de la tramitación del proyecto de nueva ley migratoria. Y lo que hemos hecho, porque hay algunos puntos en los cuales ha habido discusión, lo que hemos hecho es ilustrar a los parlamentarios, en primer lugar, sobre los estándares internacionales y en segundo lugar, sobre aspectos del derecho comparado que pueden ayudarles a aclarar dudas sobre las materias que deben resolver. Porque esa es la manera que tenemos, ¿no es cierto?, de ayudar a que Chile cuente con una legislación migratoria moderna, basada en los estándares internacionales y que permita el desarrollo de una política pública migratoria centrada en las personas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. En la primera fase de la jornada migratoria, mientras hablaba con Ricardo y Jaime, me hacía memoria a estas dos propuestas que el INCAMI en su momento planteó: cultura de acogida, que fue recogido después en un instructivo presidencial, y después la cultura migrante, Chile como país de migración, en un segundo instructivo presidencial en el que se están vertiendo propuestas, y les pediría a los que han hecho uso de la palabra que la segunda ronda quisiera, a través de don Ricardo, que usted nos pudiera ayudar en la reflexión de su expertise en la materia del derecho internacional y del derecho y la migración, a ver si pudiéramos por ahí profundizar algún aspecto a partir de lo que está planteando.
Y ya que Jaime tiraste encima de la mesa, tuve la gratísima suerte de leer completo tu informe que hiciste al Senado, muy rico, muy completo. A lo mejor nos puede hacer una síntesis de algunos temas que están allí. Andrea Klein, por favor, de la Conrad Adenauer. Muchísimas gracias. Entiendo que no tenemos tiempo, Unos 10 minutos. pero me gustaría resaltar un poco el tema de los intereses de los migrantes y el conflicto posible con los intereses de los países de acogida, en el ejemplo de Alemania en particular. Y si me permiten, voy a leer mis como reflexiones. Hace 4 años dieron la vuelta al mundo imágenes de verdaderas oleadas de refugiados que se abrían camino hacia Europa. La mayoría de ellos provenía de Oriente Próximo y a través de la ruta de los Balcanes llegaba a la Europa central y occidental. En pocas semanas, la cifra de las personas refugiadas en Europa se incrementó de casi 630.000 personas en el año 2014 a 1.3 millones de personas en 2015. Y durante el año 2016 llegaron otros 1.2 millones de refugiados. Entonces, ¿qué pasó y de dónde venían estas personas? Primero hay que recordar que antes del año 2015 también había numerosas personas que abandonaban sus países natales, sobre todo en Oriente Próximo, Oriente Medio y Asia Central, para encontrar refugio en Europa. La cifra de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados en Europa en 2014 da cuenta de aquello. Sin embargo, durante el año 2015 se agravó la situación, cuando ocurrieron dificultades agudas de aprovisionamiento en los campos de refugiados en Siria, posterior a que varios países, entre ellos Alemania también, no habían cumplido con las promesas de ayuda entregadas a la agencia de la ONU para los refugiados. Esto derivó en la falta de abastecimiento de numerosos campos de refugiados de la región, lo cual provocó que muchas personas emprendieran el viaje a Europa a pie. Y hablamos de alrededor de 3.800 kilómetros, lo cual corresponde aproximadamente al tramo Arica-Coyhaique, solo para tener una perspectiva de la distancia. Una distancia que estas personas, hombres, mujeres y niños, recorrieron solo con aquello que podían cargar. Fueron impulsadas por el hambre, la sed y la desesperación, luego de que ya habían huido de los horrores de la guerra en su país natal. El 5 de septiembre de 2015, la canciller alemana Angela Merkel decidió, en conjunto con los gobiernos de Hungría y Austria, permitir excepcionalmente a los refugiados que se hallaban estancados en las fronteras con Alemania entrar al país sin controles fronterizos. Además, aseguró a los refugiados de la guerra civil en Siria el derecho de permanencia en Alemania y sin consultatorios en el Parlamento alemán. Se difundieron varios reportajes televisivos y relatos de experiencias personales. Se habló de la cultura de bienvenida alemana y de fronteras abiertas. La cobertura mediática motivó a más personas a emprender el viaje. Personas de Afganistán, de Irak, de Etiopía y de Eritrea, del norte de África, pero también de países europeos tales como Albania, Macedonia, del Kosovo, de Bosnia, Serbia y de Ucrania. Al parecer se habían derrumbado las fronteras de la fortaleza Europa. Voy a detenerme brevemente en este punto. ¿Qué había sucedido? La canciller alemana había suspendido los controles fronterizos cuando se empezó a vislumbrar una catástrofe humanitaria al otro lado de la frontera, una catástrofe que se le estaba yendo de las manos a la vecina Hungría. Era un mandamiento de amor al prójimo, de solidaridad, de humanismo,
el abrir la frontera y figurativamente la válvula para aliviar la presión. Lo que presenciamos a continuación fue un flujo descontrolado de personas que atravesaba Europa desde el sudeste hacia la tierra prometida en el centro y norte de Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca y Suecia. Esta real pérdida de control en las fronteras externas e internas de Europa marcó duraderamente la imagen mental que tienen muchas personas de la crisis de refugiados de 2015 y 2016. Y es ella la que impulsa el ascenso de los populistas en toda Europa hasta el día de hoy, tal y como evidenciaron recientemente los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Y es esta pérdida de control y el temor ante un exceso de extranjeros en el país que lamentablemente tenían de negatividad los enormes esfuerzos que están haciendo varios municipios, organizaciones y personas en toda Europa para dar la bienvenida a los recién llegados, acogerlos y protegerlos. Los espíritus del pasado, nacionalismo, aislacionismo, racismo, homofobia, vuelven a imponerse a 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cómo podemos apaciguar estos espíritus? Supongo que esta es la pregunta del $1.000.000 y es por eso que no voy a entregar respuestas concluyentes, sino que solo proporcionaré algunas reflexiones personales. En primer lugar, debemos asegurarnos de que los flujos de migrantes se encaucen de forma ordenada. Para ello es preciso dotar a los organismos responsables, sobre todo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, de los recursos necesarios para mantener soportables las condiciones de vida locales en los campos de refugiados de las regiones afectadas. Al mismo tiempo, hay que instar a los gobiernos en las regiones vecinas para que asuman parte de la responsabilidad, sobre todo en términos financieros. Por ejemplo, Saudi Arabia como un país, pero también Kuwait, países como Vereinigte Arabische Emirate, como los Emiratos Árabes. Y así repartir la carga de acoger refugiados entre el mayor número posible de actores. Segundo, en Europa debemos encontrar una fórmula sostenible para distribuir los refugiados. No puede ser que los países en las fronteras externas de Europa, Grecia, Italia, España, acojan la mayoría de los llegados y que los países centrales de Europa ignoran el tema hasta que las personas llegan a sus puertas, tal y como sucedió en 2015. Tercero, el derecho al asilo es parte integral de la ley fundamental alemana. Está pensado para proteger a personas que sufren persecución política. Más allá de ello, el derecho de asilo europeo concede la llamada protección subsidiaria y el derecho de permanencia definitiva a personas provenientes de regiones en guerra. Ahora bien, hay que tener claro que la pobreza material y el deseo de una mejor vida no forman parte del derecho al asilo. Por otro lado, es importante que en Alemania y Europa haya migración calificada. Para ello, abogó por la creación de una ley europea de migración que regule la llegada de profesionales calificados a la Unión Europea. Y al final, quienes no se pueden acoger al derecho al asilo para perseguidos políticos o refugiados de guerra, ni tampoco a la ley alemana de migración, y por razones de la demanda no pueden integrarse rápidamente al mercado laboral alemán ni europeo, no podrán permanecer en el país o la región
y deberán regresar a sus países natales, si la situación política lo permite. Eso por el motivo de que Alemania ni Europa claramente no podrán acoger a todos los refugiados y personas descontentas en el mundo. Los países europeos tienen también un interés vital de velar por la estabilidad política, económica y social en sus países. Ahora bien, la forma más eficiente para prevenir los flujos de refugiados es impedir las razones por las que la gente huye o es desalojada. En este marco, países ricos como Alemania y países prósperos como Chile tienen una responsabilidad especial. En tiempos en que grandes potencias buscan la salvación en el nacionalismo y el aislacionismo, en Alemania es más fácil. La misión de nuestros gobiernos es alzar el estandarte de la cooperación y de la solidaridad internacional. Muchas gracias. Dankeschön. Les recuerdo, si estiman a bien, hay unas hojitas ahí para que ustedes puedan hacer sus propuestas, que las vamos a compartir con don Edgardo, don Jaime y nuestro querido Klein, a propósito de ya ir dando esta segunda vuelta y luego cerraríamos con una tercera si tenemos tiempo con los aportes de ustedes. Le he solicitado a don Edgardo, en virtud de su expertise en el derecho internacional, a partir de lo que ya él ha escuchado con las ponencias del tema, hay un ámbito, ciertamente, él lo planteó en su intervención, las materias de flujo de capitales, flujo de mercancías, están reguladas por tratados internacionales absolutamente aprobados y vigentes. Don Jaime se refirió a la regulación que existe en el ámbito del refugio a través de la Convención del 51. Sin embargo, además del Pacto Mundial de Migraciones, que es un acto no vinculante, el tema migratorio no tiene un instrumento internacional del mismo rango, fuera además solo de la Convención. Entonces, tal vez esta es una reflexión que yo sé que don Edgardo la ha hecho en otro lugar y la hemos conversado una vez. A ver, ¿cómo podríamos enriquecer desde el derecho internacional público, don Edgardo, de este espacio que usted ha planteado muy bien de protección, de instalar esta primacía de los derechos de las personas en el diseño de las políticas públicas y del derecho? Muy bien. Trataré de ser muy puntual en la pregunta. El derecho internacional tiene algunos instrumentos y que son tratados. El Pacto Global sobre Migraciones no es un tratado, es una declaración y por lo tanto lo que ofrece son líneas de acción, pautas de conductas, recomendaciones. Pero como tratado propiamente tal está la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que es del 18 de diciembre de 1990, o sea, ya tiene una buena cantidad de años. Están los convenios de la OIT sobre la materia, el convenio 97 relativo a trabajadores migrantes, el 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, esto muy en línea con lo que Jaime decía de salir al paso de la trata de personas, ya sea para fines laborales o de otra naturaleza. Y también están las convenciones, pactos y acuerdos que conforman el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos que tratan el tema de la migración, incluido el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Pero sin lugar a duda que falta un instrumento vinculante. El Pacto Global sobre Migración es una aproximación. Si eso en el futuro se transforma en un tratado, creo que hemos dado un avance significativo, porque ahí hay tres conceptos muy importantes que no solo hay que mirarlo de la perspectiva de la facultad y derecho de los estados, sino que también de las personas migrantes. Porque cuando se habla como principio de migración segura, ordenada y regular, hay que tomar en consideración que esta migración segura, ordenada y regular es para favorecer a las personas que han buscado otros horizontes distintos a los de su país
para poder vivir. Si esto se mira con un lente unilateral en función de lo que es la proyección soberana de los estados, como lo dije en la primera intervención, estamos mirando solo una parte del asunto y no estamos colocando el acento en las personas y en la perspectiva que hemos señalado de que la migración es parte del completo sistema de protección de derechos humanos. Por lo tanto, aquí cobra especial dimensión cuando se señala que los principios hay que revisarlos en función de un enfoque de derechos, vale decir, respeto, protección y garantía de los derechos de las personas migrantes. Y por lo tanto, en esta perspectiva hay que precisar particularmente tres conceptos. Y en eso el derecho internacional tiene que lograr una armonía entre los estados para dar contenido a estos tres aspectos. Acceso a la información, que es clave, porque una persona que migra sin información queda en especiales condiciones de vulnerabilidad. Participación, sobre todo cuando pueden haber comunidades de acogida. Yo le digo la migración peruana en Chile, sin lugar a duda que fue una migración muy importante desde el punto de vista del orden y de las posibilidades de regularización. ¿Por qué? Porque aquí había una comunidad de acogida peruana muy importante, muy significativa. La migración palestina ha sido bastante más ordenada que la migración de otros lugares. ¿Por qué? Porque en Chile ha habido una comunidad de acogida que trabaja muy de cerca con las municipalidades. Esto que yo le escuchábamos al alcalde Delgado es muy importante y muy significativo. Pensemos que en Chile está la comunidad palestina más grande del mundo después de la de los países árabes. Eso nos da un índice de lo que estamos señalando. Y el otro es el acceso a la justicia. Porque los migrantes tienen derecho. Y los derechos no solo deben estar proclamados y reconocidos, tienen que estar protegidos. Y no hay forma más eficaz de protección que la accesibilidad a la justicia. Y si no damos accesibilidad a la justicia, quedamos expuestos a que se nos haga efectiva responsabilidad internacional. Porque nosotros somos parte, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y una vez agotadas las vías jurídicas internas que existen, y si no existen, con mayor razón, la persona puede llegar a reclamar en la esfera internacional. Y por lo tanto, en este aspecto del acceso a la justicia, se debe explicitar lo que en el proyecto que actualmente está en trámite en el Congreso, que es lo que se entiende por debido proceso, preceptuando los recursos o acciones disponibles, órganos administrativos facultados, tribunales competentes, medidas cautelares, plazos. Esos son elementos esenciales desde la perspectiva del acceso a la justicia. Y en estas materias hay insumos suficientes en el derecho internacional, aun cuando yo creo que si pudiera avanzar la comunidad de Estado en la construcción de una ley modelo sobre migraciones, sería un aporte significativo. Hay leyes modelos sobre arbitraje, como la UNCITRAL. ¿Por qué no se puede avanzar en construir leyes modelo en materia migratoria? Porque sería un paso importantísimo de cooperación en una materia que, como hemos dicho, es imposible pensarlo que se puede enfrentar de manera unilateral por los Estados. Dar precisión a determinados servicios, de acceso a determinados servicios, como bienes, salud, educación y vivienda. Y yo creo que las medidas administrativas, por ejemplo, que se han adoptado en nuestro país, hay que elevarlas de rango y colocarlas al nivel de rango legal. No dejar aspectos significativos al reglamento. La ley que está en actual trámite deja una cantidad de aspectos muy importantes al reglamento, cuando debieran estar en la ley. El reglamento tiene que respetar la ley, pero hay que tener cuidado en eso, porque hay materias que si se deja en exceso al reglamento, pierde densidad y por lo tanto
hay que ser muy escrupuloso en eso para dejarla en el rango legal. Y por último, no puede quedar al margen cuestiones como aquellas de las cuales ha tenido que hacerse cargo el Poder Judicial. Un ejemplo claro de ello es lo que debe entenderse por interés nacional, aplicado al fenómeno migratorio y su uso proporcional. Este tema del concepto de interés nacional aplicado al tema migratorio, si no tiene precisión, puede prestarse a arbitrariedades y, digámoslo derechamente, a abusos. Particular atención merece en este aspecto cuando se adoptan medidas que debieran ser excepcionales, como la expulsión. Esa no puede ser una medida que esté sujeta a la arbitrariedad, a la acción administrativa, sin recursos judiciales idóneos. Se ha recurrido algunas veces al recurso establecido en el artículo 21 de la Constitución, que es el amparo, que viene del viejo habeas corpus, y resulta que los tribunales fallan y fallan después de que la persona haya sido expulsada. Esa es indudablemente una irregularidad. Eso equivale mucho a la denegación de justicia. Entonces, este tipo de materia hay que ponerle zoom, ¿ah?, en un lenguaje moderno. Hay que colocarle realmente visión ampliada. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias, Ricardo. Muy amable. Jaime, comentábamos, para que sigamos un poco el hilo con respecto al tema, que tuve la suerte de leer tu informe junto con don Francisco Inlato, fue tu informe completo al Senado, y efectivamente hay una pieza magistral de derecho comparado en materias como el cambio de categoría, materia de acceso a la justicia, debido proceso y otras materias, pero yo entendiendo que no podemos pedirte que 40 páginas la resuma, es imposible. Puedes elegir tú algunos puntos, porque en la mañana tuvimos la presentación del texto de ley. Yo creo que la OIM hizo un aporte interesante que puede ser útil para todos nosotros. Gracias. Bueno, es bien difícil, ¿eh?, resumir, porque podría ir a los temas más controvertidos. Exacto. Porque yo diría que en general es una noticia muy buena que nuestro país vaya a contar con una nueva ley migratoria. Después de tantos años de tener una ley cuyo nombre está muy bien puesto, ley de extranjería, que habla de los extranjeros, de los hostis, como dirían los griegos. En Grecia al extranjero se le decía hostis, de allí viene la palabra hostil, ¿no? Entonces es una buena noticia. En segundo lugar, yo estoy, como ha ido el curso de la discusión de esta ley, primero en la Cámara de Diputados y hoy día en el Senado, yo estoy bastante optimista de que vamos a tener una ley este año, ¿no? Y la OIM ha analizado la ley y ha dicho francamente que en términos generales es una ley que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, las cuestiones que han sido debatidas fundamentalmente se refieren a políticas migratorias más o menos abiertas. Si uno escucha lo que ha dicho Andrés, ¿no es cierto?, sobre Alemania, Andrea, sobre Alemania, no, un país no está obligado, desde luego, a recibir a todas las personas que se presenten en la frontera, porque podría no poder, ¿no es cierto?, simplemente acogerlas y no poder atenderlas y hacerles además un daño. O sea, eso es un hecho de la causa, pero este país, que así razona que es Alemania, es un país que ha sido generosísimo, ¿no? De todos los países de Europa, es un país que tiene derecho a decir estas cosas, porque ha sido un país, ¿no es cierto?, acogedor con los migrantes, con los refugiados de hoy, también con los de ayer, entre otros con nuestros compatriotas. Alemania fue un ejemplo de acogida y de solidaridad con los chilenos que llegaron después del exilio y con los que retornaron.
En ambas Alemanias, desde luego. En ambas importante. Alemanias. Y para el retorno ya había una sola, porque fue el 90, ¿no es cierto? Y después cosas más calladitas, como lo que ha sido la acogida de víctimas de Colonia Dignidad, que han tenido que salir del país, las ha acogido Alemania, con programas especiales, en fin. Bueno, entonces el tema que se discutió más en el Parlamento fue el tema de la política más o menos abierta. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en nuestros países? A diferencia de Australia, de Canadá, los migrantes que llegan a Chile no son profesionales de alta calificación. Son flujos de migrantes de escasas condiciones económicas. ¿No es cierto? Lo sabemos. El tema de la migración peruana, la migración colombiana, no son personas ricas o altamente calificadas en su inmensa mayoría. Entonces, si hay una política restrictiva hacia los trabajadores migratorios, en el fondo existe una política migratoria restrictiva. Y según el actual proyecto de ley, y esto es lo que se discutió principalmente, a los trabajadores migratorios que quieren ingresar al país con propósitos laborales, se les exige solicitar previamente una visa fuera del país, ¿no? ¿Y qué se le va a exigir? No se sabe, porque eso va a quedar, si se le va a exigir o no un contrato de trabajo previo, va a quedar, ¿no es cierto?, al reglamento. E incluso, si va a estar dentro de las categorías obligatorias, que obligatoriamente se le puede dar la residencia temporal, ni siquiera va a estar dentro del reglamento, va a estar discrecionalmente en manos de la autoridad. Entonces, allí se veía, ¿no es cierto?, que claro, para un ingeniero no es difícil concertar a la distancia por internet, en fin, un contrato con una empresa chilena. Pero para lo que son el 90% de nuestros migrantes que vienen del Perú, de Bolivia, de Colombia, incluso hoy día de Venezuela, eso no es tan fácil, ¿no es cierto? Y exigirles entonces eso significa una política restrictiva. Ahora, la OIM reconoce que este tema de una política más o menos restrictiva no está directamente vinculado con los estándares de derechos humanos según el derecho internacional positivo, sino que es una cuestión de política migratoria que el país debe decidir soberanamente. Pero viendo que en esto hubo discrepancia en la Cámara de Diputados y hubo mucha discusión, lo que nosotros hicimos fue justamente presentar alternativas a los parlamentarios de acuerdo a lo que se observa en el derecho comparado. Y en el derecho comparado se observa que son mucho más restrictivas hoy, incluso las políticas de países que tradicionalmente han tenido políticas migratorias modernas y muchas migraciones como Canadá y Australia, pero que son políticas migratorias selectivas, ¿no es cierto?, especialmente para trabajadores de alta calificación. Y que en cambio, por la realidad de nuestro continente, las políticas migratorias de las legislaciones modernas de América Latina, las últimas, por ejemplo, las de Uruguay, las de Brasil, por cierto, la de Argentina, la de Costa Rica, son legislaciones que permiten, ¿no es cierto?, a las personas ingresar sin una visa previa, sin un contrato previo, que otorgan residencia temporal a las personas, que le dan la oportunidad, ¿no es cierto?, de quedarse a trabajar, incluso que permiten el cambio de categoría migratoria, que es otro de los puntos que se discutió, ¿no es cierto?, en la ley. Entonces, esto está absolutamente en manos de los parlamentarios, ¿no? Por supuesto, al Congreso Nacional han sido invitadas numerosísimas instituciones académicas
y organizaciones de la sociedad civil y también organizaciones de migrantes. De modo que el Congreso está absolutamente ilustrado, ¿no? Y en condiciones, yo creo, de resolver. Estoy seguro que se va a llegar a algún tipo de solución. Lo espero, así lo espero, porque hay algo que está absolutamente comprobado, y es que las políticas migratorias excesivamente restrictivas acentúan la migración irregular, acentúan la irregularidad. El mayor porcentaje de irregularidad en el último tiempo en ingreso a Chile lo tienen cubanos y dominicanos, que son justamente los dos países, aparte de Haití, pero esto es nuevo, lo de Haití, son justamente los dos países cuyos nacionales que quieran ingresar a Chile se exige visa. Haití y República Dominicana, las personas tienen que pedir visa en los consulados de su país. Y esos dos países son los que exhiben más altos índices de ingreso irregular. Ahí está comprobándose esta tesis de que la política muy restrictiva, ¿no es cierto?, incentiva la irregularidad y al final es un error. Gracias, Jaime. Me toca la tarea ahora de, bueno, Andreas, sí, de hacer como una suerte de intento de síntesis. Me están haciendo hace rato que tengo que hacer esto, tengo que cerrar, y además don Edgardo también tiene que salir y el tiempo se cierra a las 5:15. Primero, agradecer a don Edgardo que ha aceptado la invitación y como siempre ese material que espero nos pueda compartir para incluirlo en la memoria de la jornada nos va a ayudar mucho. También la preparación del texto que don Jaime tenía, los dos textos, ojalá que podamos contar con ellos, claro, y también lo que Andreas nos ha compartido, su reflexión, y sobre todo aquello último que él comentaba, que yo tomé nota aquí, espero haberlo registrado bien, con estas 5 reflexiones suyas al final, que creo que demuestran muy bien la síntesis de lo que ha sido la rica experiencia de Alemania dentro de la Unión Europea, y con este comentario tan oportuno que hace don Jaime con respecto, y lo vivimos en carne propia, porque con Jaime trabajamos en la Oficina Nacional de Retorno, específicamente en lo que significó la solidaridad de Alemania con los chilenos y chilenas que volvieron del exilio. Durante el día, una vez más, el INCAMI y la jornada migratoria han instalado, en mi opinión, y eso ya aquí juego en nivel de síntesis, por lo tanto lo que digo me hago responsable yo mismo, y que aquí don Galo verá si esto se puede incorporar o no al tema. Una vez más, el INCAMI y la jornada migratoria instalan nuevos conceptos en esta discusión de la cuestión migratoria. Y voy a tratar de hacer muy rápido algunos temas. Primero hay una... No, porque ya quedamos de acuerdo. Quedamos en que el tema primero es que hay temas de lenguaje que una vez más se incorporan en la reflexión con tal vez son conceptos que están repetidos en otros ámbitos, pero que se han vuelto acá con mucha fuerza. La centralidad, hemos hablado de la centralidad en las personas, pero aquí se ha puesto un énfasis en el rostro de esas personas. Decía muy bien, incluso varios de los panelistas, cuando se habla de menores, decía don Edgardo, eso es un concepto que ya está dejado de lado y hablamos de niños, niñas y adolescentes acompañados e inacompañados, con el concepto de visibilizar los rostros de las personas. Yo creo que es una primera reflexión y conclusión de lo que ya desde la mañana, del momento que partimos contando estas historias de 2 migrantes venezolanos y haitianos, demuestra el rostro, los niños, y el mismo video que vimos al momento de iniciar la tarde. Primer aspecto. Segundo, si hay una palabra que caracterizó el concepto del módulo 1 temático de la mañana, fue el concepto de política pública migratoria, con el concepto de una legislación moderna que incluya ciertos aspectos. Allí ambos expositores y los que comentaron el tema también incluyeron un tercer concepto. El tercer concepto es la evidencia. No se puede formular políticas públicas y por ende normativas sin evidencias cuantitativas y cualitativas. Aprendimos cómo se construye un dato para los efectos de una formulación tan compleja como es formular una política pública. Aquí hay
en los participantes de la mañana estaba bastante más lleno y yo sabía que había varios alumnos míos aquí también en la sala que tienen que ver con pensar las políticas públicas en general y en la materia de migraciones. Si no tengo tiempo para explayarme, pero hay un número importante de cátedras universitarias hoy día. Aquí está don Bravo también en la NEPE, ¿cierto?, donde se está discutiendo en la Academia Nacional de Estudios Estratégicos y Políticos el tema migratorio. Hay un libro publicado por don Bravo y Norambuena que recomiendo leer y descargar de la página NEPE, que es brillante. No porque lo haya comentado yo, sino porque es muy bueno el texto, porque refleja justamente la importancia del equilibrio de estos tres conceptos: política, normativa y evidencia. Otro elemento que me parece que ha surgido y que se ha planteado en el panel del intermedio es el concepto de inclusión, ¿no? Tanto la experiencia municipal como la experiencia de la Pastoral de Movilidad Humana, como la experiencia de la Universidad de Santiago, ha trabajado mucho el concepto de inclusión, pero no una inclusión paternalista. Es una inclusión protagonista, donde lo que se trata es enseñar a pescar y no entregar el pescado hecho. Es decir, el curso de español o el curso de las destrezas o el proceso de planificación va en la línea de la promoción. Cuando uno va a Alemania, una de las cosas que aprende en Alemania es eso, ¿no? Es el proceso de promoción del desarrollo y no entregarle la comida en la boca a las personas, sino que cómo entregar, por supuesto, para que aprendan. Pero entendiendo que hay una primera respuesta, cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad, hay una primera respuesta asistencial, pero eso tiene que dar paso al desarrollo. Y en este panel que estamos terminando, ciertamente son muchas los conceptos. Yo voy a dejar solo tres en este bloque. Primero, hay una coincidencia que no se puede elaborar una política en general y en particular en migraciones si no tiene un enfoque de derechos. Porque el enfoque de derechos no es solo con la temática migratoria, sino que también se amplía en los otros ámbitos. Y don Edgardo, Jaime y Andrés han sido insistentes en esa mirada. No está en conflicto en el sentido de que sea irresoluto el tema del rol que tiene el Estado. Por la misma razón es que se requiere justamente un enfoque de derecho, por la vigencia del Estado de Derecho. Aquí el Estado necesita de poner la centralidad allí porque está en juego el Estado, no solamente porque está en juego el derecho, sino que la existencia misma incluso de las naciones. Es importante lo que señalaba don Jaime con respecto a la conexión que tiene la política migratoria que viene con respecto a los compromisos internacionales multilaterales. El tema migratorio no se puede abordar solo. Se requiere del trabajo bilateral, regional, multilateral. Y en eso ya usted cuando era subsecretario impulsó varias cosas, y por lo tanto eso significa que se puede seguir trabajando en esa línea y eso hay que mantener en el tiempo. Y cierro tal vez con una conclusión, así como una cultura de acogida, una cultura migrante. Tal vez hoy día, don Galo, se puede hablar de una cultura de la inclusión y de la integración recíproca entre las personas, ¿no? En el sentido, digamos, de cómo aterrizar este tema en el trabajo que se puede hacer de esta jornada. Yo quiero agradecer al INCAMI la tarea que nos han pedido, en mi caso, de moderar estos tres módulos. Espero que haya podido servir para que tengamos una conexión. Y yo quiero agradecer a los panelistas, le damos un aplauso a ellos y a ustedes por haber participado hoy día en esta actividad y por mi parte, muchas gracias. Gracias, don Pedro. Un aviso de utilidad pública. En las carpetas que ustedes se le entregaron, aparte de la fichita para pedir el almuerzo, se encuentran también unas encuestas. Les pido por favor que esas encuestas sean llenadas acá en el salón y no afuera, para que no se arme un atochamiento afuera producto de conseguir su lápiz o un espacio para llenar la encuesta. Así que por favor, esa encuesta es requisito para después tengan el coffee, así que les recomiendo llenarla. La tienen que entregar en el mismo mesón de acreditación que lo están esperando acá a la salida. Pues en representación de todo el equipo del Instituto Católico Chileno de Migración les quiero dar las gracias por esta tremenda convocatoria que hemos tenido y muchas gracias por su participación y por estar aquí. Que tengan muy buenas noches. Aquí cerramos las 21ª jornadas migratorias. Hasta luego.